La justicia, cuando se ejerce con precisión, se convierte en el gran igualador. Una fuerza que despoja de fingimientos y da su merecido a aquellos que se creen intocables. En una sala de tribunal de Providence, en una mañana de martes cualquiera, la arrogancia de un hombre chocaría contra el muro inamovible de la ley estadounidense, y la humillación resultante resonaría mucho más allá de esas paredes revestidas de madera. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo de la sala 6A, arrojando su brillo estéril sobre filas de bancos de madera llenos de acusados nerviosos que aferraban multas de estacionamiento y citaciones de tráfico arrugadas. El aire llevaba ese peculiar aroma a madera vieja, cera para pisos y ansiedad, un olor que había impregnado el Tribunal Municipal de Providence durante décadas. Al frente de la sala, detrás de un estrado elevado y desgastado por innumerables casos, se sentaba el juez Frank Caprio, un hombre cuya reputación de compasión lo había hecho amado en toda la nación. Su cabello plateado atrapaba la luz mientras revisaba la lista de casos de la mañana, con las gafas de lectura posadas en la nariz y una expresión de paciente dignidad. Pero hoy, esa paciencia se pondría a prueba de formas que pocos casos lo habían hecho. El alguacil de la sala llamó al siguiente caso, Maximilian von Strassen. El nombre mismo parecía destilar privilegio, cada sílaba pronunciada con precisión europea por el secretario, que luchaba un poco con la pronunciación. Desde la parte trasera de la sala se levantó una figura, alta, angulosa, vestida con lo que era inconfundiblemente un traje hecho a medida, que probablemente costaba más de lo que la mayoría de las personas en esa sala ganaban en un mes. Maximilian von Strassen, de 42 años, director ejecutivo de un conglomerado tecnológico con sede en Berlín, se movió por el pasillo con la lánguida confianza de alguien a quien nunca le han dicho no en ningún idioma. Sus zapatos, de cuero italiano, pulidos como un espejo, chasqueaban contra el suelo de baldosas con una arrogancia metronómica. El traje era gris carbón, perfectamente adaptado a su esbelta figura, con un pañuelo de bolsillo de seda del color de la sangre fresca. Su reloj, visible mientras se ajustaba el puño, era un Patek Philippe que brillaba como un pequeño sol en su muñeca. Todo en él gritaba riqueza, poder y una creencia fundamental de que las reglas eran sugerencias destinadas a seres inferiores. El juez Caprio levantó la vista cuando von Strassen se acercó al podio del acusado, y por un momento sus miradas se cruzaron. La expresión del juez permaneció neutral, profesionalmente cortés, aunque algo en su mirada sugería que ya había tomado la medida del hombre que tenía delante. «Buenos días, señor», comenzó el juez Caprio, su voz con ese distintivo acento de Rhode Island suavizado por décadas de jurisprudencia compasiva. «Veo aquí que nos visita desde Alemania. Bienvenido a Providence». Bajó la mirada hacia el expediente que tenía delante, sus gafas de lectura deslizándose ligeramente por su nariz. Aunque desearía que fuera en mejores circunstancias. Está aquí hoy por su tercera infracción de tráfico en 2 semanas. Eso es todo un récord para un turista. Von Strassen no respondió de inmediato. En su lugar, sacó su teléfono del bolsillo, un gesto tan casual que rayaba en lo despectivo, y miró la pantalla. La luz azul iluminó su rostro, resaltando los pómulos afilados y la fina línea de su boca, curvada muy levemente en lo que podría haber sido diversión. «Señor von Strassen», la voz del juez Caprio llevaba una nota de suave insistencia. «Estoy hablando con usted, señor». El director ejecutivo levantó la vista lentamente, como si el juez hubiera interrumpido algo mucho más importante que un procedimiento judicial. «Sí, lo escuché», dijo. Su inglés era perfecto, pero con un fuerte acento, cada palabra cortada y precisa. «Estoy aquí. ¿Qué es lo que quiere?» Una ola de susurros de asombro recorrió la galería del tribunal. Los oficiales de la corte, que habían visto pasar a miles de acusados por esas puertas, intercambiaron miradas.
La expresión del juez Caprio no cambió, pero sus dedos se quedaron quietos sobre los papeles que tenía delante. Una señal sutil que aquellos que lo conocían bien reconocerían como una advertencia. «Lo que quiero», dijo el juez, con un tono aún mesurado, pero que ahora llevaba un filo, como terciopelo sobre acero, es discutir por qué fue atrapado conduciendo 45 millas por hora por encima del límite de velocidad en una zona escolar, a las 3:15 de la tarde, cuando había niños presentes. Von Strassen suspiró. Realmente suspiró, como si todo este procedimiento fuera una pérdida imperdonable de su valioso tiempo. «Juez», hizo una pausa, mirando un papel en su mano donde alguien aparentemente había escrito el nombre. «Caprio. Soy un hombre muy ocupado. Tengo conferencias telefónicas con Tokio, con Londres. No tengo tiempo para este teatro provinciano». Hizo un gesto vago alrededor de la sala, abarcando todo con desdén casual. La bandera estadounidense, el sello del Estado, la gente esperando su turno, el concepto mismo de la temperatura en la sala pareció bajar varios grados. El juez Caprio se quitó las gafas lentamente, doblándolas con cuidado deliberado antes de dejarlas en el estrado. Cuando volvió a levantar la vista, sus ojos habían cambiado. La calidez que habitualmente residía allí, la compasión que lo había hecho famoso, que había provocado lágrimas a espectadores de todo el mundo, había sido reemplazada por algo más duro, más frío. «Señor von Strassen», dijo en voz baja, «entiendo que esté acostumbrado a un cierto estilo de vida. Pero en esta sala, su cuenta bancaria no le otorga privilegios especiales. Ahora, revisemos su historial. Primera infracción, pasarse un semáforo en rojo en Federal Hill. Segunda infracción, estacionamiento ilegal en un espacio para discapacitados fuera de un hospital. Y ahora esto, poner en peligro imprudentemente a niños. ¿Entiende la gravedad de estos cargos?» El teléfono de von Strassen vibró. Sin dudarlo, sin siquiera un destello de conciencia de que lo que estaba a punto de hacer podría ser inapropiado, volvió a mirarlo. Sus pulgares se movieron por la pantalla. En la galería, alguien jadeó audiblemente. «Señor». La voz del juez Caprio cortó la sala como una cuchilla. «Guarde el teléfono, ahora». El director ejecutivo levantó la vista, y esta vez no había error en la expresión de su rostro. Era desprecio puro y sin diluir. «Le dije que tengo negocios importantes. Esto», agitó su mano libre hacia el procedimiento, «esto no es nada. En mi país, un hombre de mi posición no sería molestado con asuntos tan triviales. Me enviarían una factura, la pagaría y todos seguiríamos con nuestras vidas como gente civilizada». «Su país», repitió el juez Caprio, su voz peligrosamente suave. «¿Y qué país es ese, señor von Strassen?» «Alemania, por supuesto, una nación que entiende la eficiencia, que respeta el tiempo de sus ciudadanos productivos, que no arrastra a personas importantes a...» Hizo una pausa, mirando alrededor con desdén teatral. «A estas pequeñas y miserables salas para ser sermoneado por...» Se detuvo, pero las palabras no dichas quedaron en el aire como humo. ¿Por quién? ¿Por un juez municipal en una ciudad de la que probablemente nunca había oído hablar antes de este viaje? ¿Por un anciano con túnica que probablemente ganaba menos en un año de lo que von Strassen gastaba en relojes? El silencio que siguió fue profundo. Incluso el ruido de fondo habitual del tribunal, el barajar de papeles, las conversaciones ahogadas del pasillo, el zumbido del sistema de ventilación, pareció desvanecerse, como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración. El juez Caprio se puso de pie. No fue un movimiento dramático, nada teatral ni ostentoso, pero de alguna manera transformó toda la dinámica de la sala.
No era un hombre alto, pero en ese momento parecía elevarse sobre todo y todos. Una figura de autoridad absoluta tallada por décadas de servicio, integridad y un compromiso inquebrantable con la ley. Señor von Strassen, dijo, y su voz ahora tenía un peso que hizo que varias personas en la galería se sentaran más erguidas. Me he sentado en este estrado durante más de 30 años. En ese tiempo he visto pobreza y riqueza, inocencia y culpa, humildad y arrogancia. He mostrado misericordia a madres solteras que no podían pagar multas de estacionamiento y a veteranos ancianos que cometieron errores honestos. He llorado con los acusados y celebrado sus victorias. Pero nunca he tolerado la falta de respeto hacia este tribunal, hacia la ley o hacia el país cuya bandera cuelga en esta sala. La expresión de von Strassen parpadeó, solo por un momento, con algo que podría haber sido incertidumbre. Pero su arrogancia estaba demasiado arraigada. Era una parte demasiado grande de su identidad, como para ser desalojada por simples palabras. No pertenezco a este país, dijo, su voz elevándose ahora, perdiendo algo de su control pulido. Soy ciudadano alemán, europeo, y no seré tratado como un delincuente común porque sus sistemas de tráfico atrasados no pueden acomodar la modernidad. Alguacil, interrumpió el juez Caprio, su voz cortando la tirada de von Strassen como la hoja de una guillotina. Por favor, confisque el teléfono del señor von Strassen. El oficial de la corte se movió rápida y profesionalmente. Los ojos de von Strassen se abrieron de par en par cuando su preciado dispositivo fue arrancado de su mano. No puede. Esto es indignante. Ese teléfono contiene información propietaria. Se le devolverá, dijo el juez, cuando estos procedimientos concluyan. Siéntese, señor von Strassen. No voy a... Siéntese. 2 palabras, dichas con tal autoridad absoluta que von Strassen se encontró hundiéndose en la silla junto al podio antes de que su mente consciente hubiera procesado la orden. Fue una respuesta primitiva al dominio, del tipo que trasciende la cultura y el idioma. El juez Caprio permaneció de pie, con las manos planas sobre el estrado frente a él, su mirada fija en el acusado con una intensidad que parecía clavarlo a su silla como un espécimen bajo un vidrio. «Dice que no pertenece a este país», comenzó el juez, su voz llegando ahora a cada rincón de la sala, asegurándose de que cada persona presente escuchara y recordara estas palabras. «Tiene toda la razón. Usted no pertenece aquí, no porque sea extranjero, sino porque carece de la comprensión fundamental de lo que representa este país. ¿Cree que Estados Unidos es atrasado, provinciano? Déjeme educarlo, señor von Strassen». Señaló la bandera que colgaba junto a su estrado. Esa bandera representa una nación construida por inmigrantes, por personas que vinieron aquí sin nada y con todo. Nada en sus bolsillos, todo en sus corazones. Representa un sistema de leyes que se aplica por igual a los impotentes y a los poderosos, al ciudadano y al visitante, al rico y al pobre. En esta sala, su riqueza no significa nada, su título no significa nada, su pedigrí europeo no significa nada. El rostro de von Strassen se había puesto pálido, luego se sonrojó. Su mandíbula se movía como si quisiera hablar, pero por una vez no salieron palabras. «Puso en peligro a niños», continuó el juez Caprio, su voz elevándose con pasión controlada. «Niños estadounidenses, caminando a casa desde la escuela, cuyos padres confían en que los conductores, independientemente de su nacionalidad, obedecerán nuestras leyes y protegerán su seguridad.
se estacionó en un espacio para discapacitados, demostrando su creencia de que su conveniencia importa más que la dignidad y accesibilidad que brindamos a nuestros ciudadanos discapacitados. Y se pasó un semáforo en rojo, una regla simple que incluso un niño entiende, porque aparentemente cree que las señales de tráfico son sugerencias para la gente común, pero no para los directores ejecutivos. El juez hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. La sala estaba absolutamente en silencio. Incluso la taquígrafa había dejado de escribir, sus dedos congelados sobre las teclas, sus ojos muy abiertos. Y luego, dijo el juez Caprio, bajando la voz a un casi susurro que de alguna manera tenía más fuerza que un grito. Entró en mi sala de tribunal, en un tribunal de justicia estadounidense, y jugó con su teléfono. Suspiró ante mí. Desestimó nuestro sistema, nuestras leyes, nuestros valores, como si estuvieran por debajo de su atención. Insultó no solo a mí, señor von Strassen, sino a cada persona en esta sala, a cada ciudadano de esta ciudad y a cada estadounidense que cree en la justicia y el Estado de Derecho. Él se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos perforando a von Strassen. Así que déjeme decirle qué va a pasar ahora. Lo declaro culpable de los 3 cargos. Las multas suman $8,000. Pero el dinero no significa nada para usted, ¿verdad? Lo pagaría y lo olvidaría antes de llegar al estacionamiento. Así que vamos a hacer algo diferente. La nuez de Adán de von Strassen se movió mientras tragaba saliva con dificultad. Por primera vez desde que entró en la sala, parecía genuinamente asustado. Lo sentenció a 30 días en el Centro Correccional del Condado de Providence por desacato al tribunal, dijo el juez Caprio, y la galería estalló en jadeos y susurros. Levantó la mano y el silencio cayó de inmediato. Sin embargo, voy a suspender esa sentencia con una condición. Completará 200 horas de servicio comunitario que se realizarán aquí en Providence bajo la supervisión de este tribunal. Y no el tipo de servicio comunitario donde escribe un cheque a una caridad o se sienta en una oficina con aire acondicionado. Trabajo real, trabajo manual. Estará limpiando carreteras, sirviendo comidas en refugios para personas sin hogar y ayudando en la misma escuela por cuya zona pasó a toda velocidad. La boca del director ejecutivo se abrió y cerró como un pez boqueando aire. Yo no puedo, posiblemente, mi empresa, tengo responsabilidades. Entonces le sugiero que delegue, dijo el juez Caprio fríamente, porque no saldrá de esta jurisdicción hasta que esas horas se completen. Su pasaporte será retenido por el tribunal. Si intenta salir de Rhode Island, será arrestado y cumplirá los 30 días completos en la cárcel. ¿Está claro? Von Strassen no dijo nada. Su rostro ahora estaba ceniciento. Además, continuó el juez, completará un curso obligatorio de 40 horas sobre leyes, historia y educación cívica estadounidenses. ¿Afirma que este país es atrasado? Entonces aprenda sobre él. Aprenda sobre la Constitución que protege su derecho a un juicio justo incluso mientras nos insulta. Aprenda sobre los inmigrantes que construyeron esta nación, muchos de ellos de su propio país, que vinieron aquí con humildad y gratitud. Aprenda sobre los principios de igualdad ante la ley que hacen de Estados Unidos, con todos sus defectos, un faro de justicia. Tomó su mazo, sosteniéndolo como un cetro de autoridad. Y al final de su servicio y sus estudios, regresará a esta sala y me presentará un ensayo escrito de mínimo 5,000 palabras sobre lo que ha aprendido acerca del respeto, la humildad y el sistema de justicia estadounidense. Solo entonces se le devolverá su pasaporte y se desestimará su cargo de desacato.
El mazo cayó con un golpe seco que resonó como un disparo. Se levanta la sesión. Alguacil, por favor escolte al señor von Strassen a la oficina del coordinador de servicio comunitario. Ahora. Mientras el oficial de la corte se acercaba, von Strassen finalmente encontró su voz. Esto es una locura. Apelaré, contactaré a mi embajada. Usted no puede. Puedo y lo he hecho, dijo el juez Caprio, recogiendo sus papeles. Y cuando contacte a su embajada, le dirán que fue tratado justamente bajo la ley estadounidense, que se le dio el debido proceso y que su sentencia está bien dentro de mi autoridad discrecional. Probablemente también le dirán que es una vergüenza para su país y que debería haber mostrado mejor juicio. Levantó la vista una última vez. Y ahora había algo en su expresión más allá de la ira. Había decepción, del tipo que un padre podría mostrar a un hijo que no ha estado a la altura de su potencial. Podría haber pagado una multa e irse de aquí hoy, señor von Strassen. Podría haber mostrado un mínimo de respeto y humildad. En cambio, eligió la arrogancia, eligió el desprecio. Y ahora aprenderá, de la manera difícil, que en Estados Unidos la ley no se inclina ante la riqueza o el estatus. La ley no se inclina ante nadie. Se mantiene firme y exige que todos, absolutamente todos, se inclinen ante ella. Mientras von Strassen era conducido fuera de la sala, su costoso traje de repente parecía menos una armadura y más un disfraz. La galería observaba en un silencio atónito. Luego, lentamente, alguien comenzó a aplaudir. Luego otro. En segundos, toda la sala estaba aplaudiendo, no en burla del acusado, sino en afirmación del principio que acababa de ser demostrado tan poderosamente. El juez Caprio no reconoció los aplausos. Simplemente reunió sus archivos, bajó del estrado y caminó hacia su despacho, con los hombros rectos, la cabeza en alto, llevando el peso de la justicia con la misma dignidad con la que lo había llevado durante 3 décadas. 2 meses después, en otra mañana de martes, la misma sala vio a un Maximilian von Strassen muy diferente. Su traje estaba arrugado, su cabello menos perfectamente peinado. Sus manos tenían callos por la limpieza de carreteras y el servicio de alimentos. Sus ojos, una vez tan llenos de desprecio, ahora llevaban algo más. Tal vez humildad, tal vez agotamiento, tal vez el comienzo de la comprensión. Se paró ante el juez Caprio una vez más, esta vez con la cabeza ligeramente inclinada, sosteniendo una carpeta gruesa que contenía su ensayo completo. El juez lo leyó en silencio, con expresión neutral, mientras von Strassen esperaba con el tipo de anticipación nerviosa que probablemente no había sentido desde la infancia. Finalmente, el juez Caprio levantó la vista. Señor von Strassen, escribe aquí que servir comidas a veteranos sin hogar le enseñó más sobre la dignidad que cualquier sala de juntas, que limpiar la carretera le mostró el valor del trabajo realizado por personas que nunca había notado antes, que aprender sobre la Constitución le dio una nueva apreciación por la fragilidad y fortaleza de las instituciones democráticas. Hizo una pausa. ¿Dice estas palabras en serio o son solo lo que cree que quiero escuchar? Ata von Strassen encontró su mirada, no con la arrogancia de su primer encuentro, sino con algo que se acercaba al respeto genuino. Juez Caprio, cuando vine por primera vez a su tribunal, pensé que era mejor que todos aquí, mejor que esta ciudad, este sistema, estas personas. Estaba equivocado. Fui un tonto. Las personas que conocí mientras cumplía mi sentencia, el veterano sin hogar que me enseñó cómo servir comida correctamente, el trabajador de carreteras que me mostró la forma correcta de recoger basura, el maestro en la escuela que explicó por qué importan los límites de velocidad en las zonas escolares, tenían más sabiduría y dignidad que las que he encontrado en 100 reuniones corporativas. Tomó aire. No digo que sea un hombre cambiado. No digo que 2 meses borraron 42 años de privilegio y ceguera.
Pero sí digo que ahora entiendo por qué hizo lo que hizo, y estoy agradecido por ello, aunque odié cada minuto mientras sucedía. El juez Caprio lo estudió durante un largo momento, luego asintió lentamente. Sus horas de servicio comunitario se han completado satisfactoriamente. Su trabajo del curso está hecho. Su ensayo muestra una reflexión genuina. Tomó el pasaporte que había sido retenido por el tribunal y lo extendió sobre el estrado. Es libre de irse a casa, señor von Strassen. Cuando el director ejecutivo extendió la mano hacia su pasaporte, el juez no lo soltó de inmediato. Ambas manos descansaron sobre el pequeño libro, y sus miradas se encontraron una vez más. «Recuerde esto», dijo el juez Caprio en voz baja. «El respeto no es algo con lo que se nace debido a su estatus o su riqueza. Es algo que se gana a través de sus acciones, y es algo que se da a los demás independientemente de su posición en la vida. La ley es el gran igualador, porque exige ese respeto de todos y otorga ese respeto a todos. No olvide esa lección». «No lo haré, su señoría», dijo von Strassen, y por primera vez desde que comenzó toda esta terrible experiencia, lo dijo en serio. La historia del arrogante director ejecutivo que aprendió humildad en una sala de tribunal de Providence se extendió mucho más allá de Rhode Island. Se convirtió en otro capítulo en la leyenda del juez Frank Caprio, el hombre que impartía justicia con compasión, pero nunca confundía la compasión con debilidad. Recordó a la gente que la ley, cuando se administra adecuadamente, no reconoce riqueza, estatus o nacionalidad, solo acciones y consecuencias, derechos y responsabilidades, respeto y falta de respeto. En un mundo donde el dinero a menudo parece comprar inmunidad, donde los poderosos frecuentemente escapan de las consecuencias que aplastan a los impotentes, la sala del tribunal del juez Caprio se erigió como testimonio de un principio diferente, que la justicia, la verdadera justicia, pertenece a todos por igual, y que la arrogancia, sin importar cuán bien vestida o bien financiada esté, siempre terminará arrodillándose ante la ley. La pregunta que resuena de esta historia es una que todos debemos hacernos. ¿En nuestras propias vidas mostramos respeto por los sistemas y las personas que nos rodean? ¿O nos creemos por encima de tales consideraciones? ¿Reconocemos que la verdadera fuerza no radica en dominar a los demás, sino en respetar las reglas que nos unen a todos? Y cuando nos encontramos con aquellos que se creen intocables, ¿tenemos el coraje de recordarles, como lo hizo el juez Caprio, que a los ojos de la justicia todos somos iguales? ¿Qué hubieras hecho tú en la posición del juez Caprio? ¿Hubieras mostrado la misma fortaleza o hubieras dejado que la arrogancia saliera libre?